Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Burnout Syndrome, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Pero no había señales del chico más alto hasta que se detuvo frente a la ventana abierta. La curiosidad lo empujó a acercarse, se asomó y levantó la vista. Su rostro pálido se empapó con la lluvia, forzó los ojos y gritó hacia arriba. ¿Estás allá arriba, Ko? Estoy arriba, respondió una voz entre los ruidos de movimiento. Por el sonido parecía que Ko estaba teniendo dificultades, ya que la lluvia no cesaba. ¿Y qué haces allá? Arreglando el techo, ¿eh? ¿Ahora mismo? No hables tanto. Vuelve adentro antes de que te mojes. ¿Y cuándo vas a terminar? En un rato. La lluvia seguía cayendo sin tregua. Ko, con su impermeable, intentaba cubrir el techo con una lona transparente para detener las filtraciones, pero parecía que él solo no podía con todo. A veces deseaba ser un técnico de mantenimiento en vez de un chico de informática. ¿Por qué algo tan simple se volvía tan complicado? Mientras luchaba por extender la lona, sus oídos captaron un sonido. Su corazón dio un vuelco al ver a Gira subiendo por la escalera metálica, también con un impermeable. Ko gritó por encima del ruido de la lluvia, intentando que el chico más pequeño bajara. No tienes que subir, es peligroso. ¿Y tú por qué subiste entonces? También es peligroso. Ko detuvo sus movimientos y miró fijamente al chico que trepaba con cuidado, paso a paso. Si Gira llegaba a caer, juraba que no podría alcanzarlo a tiempo. Te dije que bajaras, Gira. Estoy preocupado por ti. Ko gritó con todas sus fuerzas. Pero no sirvió de nada. Gira logró subir hasta lo más alto del tejado. Ko soltó un suspiro de alivio. Aunque no bajó la guardia, extendió la mano para sujetarlo. Esta vez, el chico más pequeño cooperó y dejó que Ko lo tomara y lo ayudara a subir con toda la fuerza que tenía. Por suerte, el tejado tenía una inclinación leve, lo que evitó que alguno de los dos resbalara. Déjame ayudarte a cubrir. ¿Qué tengo que hacer? Dijo Gira con voz clara. Ko rechazó el gesto y le pasó una esquina de la lona. Con esfuerzo compartido, lograron cubrir parte del tejado con la lona. Aunque era una solución improvisada, al menos servía como una medida temporal. Era lo mejor que sus mentes podían idear en ese momento. Pero justo después de resolver el problema, el cielo parecía querer burlarse de ellos. Si esto fuera una película, sería el momento en el que el guionista decide jugar con el destino. La lluvia torrencial que antes caía con furia se convirtió en una llovizna suave, apenas suficiente para mojar. Gira respiraba con dificultad, agotado por el esfuerzo. Al mismo tiempo, miraba a Ko con incredulidad. El otro estaba empapado y en un estado lamentable. Ambos vestidos con impermeables permanecían quietos. Estaban demasiado cansados para bajar por las escaleras, así que decidieron descansar ahí mismo. Gira se sentó con las rodillas recogidas sobre las tejas y Ko se acomodó a su lado sin alejarse. No pensé que vería algo así. Frente a Gira se despegaba una vista nocturna de tejados que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Las luces amarillentas de las calles hacían que el paisaje pareciera especial. Incluso con la lluvia, sentía que estaba dentro de un sueño. ¿Cuántas veces en la vida uno sube por una escalera para terminar sentado en un tejado? Es la primera vez que me pasa. Ko cerró los ojos, absorbiendo el ambiente, y luego habló con voz suave. Estaba pensando, ¿y si abro un espacio artístico o una galería por aquí? Gira se giró bruscamente, incrédulo, seguro que el sol había salido por el oeste ese día. ¿Y ese cambio de humor? ¿Qué opinas? ¿Te interesa? En un lugar como este, ¿quién vendría aquí?
Delante del pueblo hay una comunidad de casas adosadas. Si lo convertimos en algo como los barrios artísticos de Londres, como Soho o Shoreditch, creo que ve algo de potencial comercial. Podríamos empezar abriendo un edificio primero y luego desarrollar el proyecto poco a poco para convertirlo en una comunidad. Todo el mundo querría venir, ¿no? Go hablaba con entusiasmo, vislumbrando las posibilidades del futuro, algo como el barrio de Tonglor. Sí, antes de conocer a Gira, nunca había pensado en hacer algo relacionado con el arte. Su mente estaba llena de negocios, adquisiciones de empresas, inteligencia artificial y pasaba la mayor parte del tiempo frente a una pantalla de computadora. Pero Gira lo cambió lentamente. Cuando discutieron por lo de Pem, no pudo dormir después de eso. Se dio cuenta de que no había nada que lo ayudara a dormir sin sentir miedo o despertarse sobresaltado en medio de la noche, excepto Gira. Probablemente tenga capital para que intentes hacer algo durante 4 o 5 años. El oyente se sorprendió no solo porque el hombre alto valoraba su trabajo, sino porque también venía un futuro para él.